Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos una semana más a Málaga Examen, el espacio que tenemos en esta casa, en Canal Málaga, para el análisis y el debate de la actualidad. Una actualidad que nos lleva hoy a hablar de presupuestos municipales, de proyectos culturales y también de la iluminación navideña. Asuntos que vamos a tratar con el portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento y también concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues nada, encantado de estar aquí nuevamente con vosotros y con los compañeros de mesa. Y saludamos también a nuestros tertulianos, al profesor de la Universidad de Málaga, Pedro Moreno Brenes. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Saludamos a otra profesora de la universidad, a Sonia Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Y por último damos la bienvenida a Manuel Huertas, abogado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. Pues vamos a comenzar el programa de hoy aprovechando que está con nosotros el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga de los presupuestos municipales para el próximo ejercicio. Unas cuentas que, aunque estemos en diciembre, todavía no se han aprobado. De hecho, no conocemos ni datos, ni cifras, ni proyectos sobre estas cuentas. Eso sí, el Ayuntamiento de Málaga ya ha mostrado su intención de aprobarlas cuanto antes para no tener que prorrogar el presupuesto actual. Dicho esto, Carlos, ¿para cuándo los presupuestos y cómo van a ser? Bueno, evidentemente el que no se haya exteriorizado, no se haya difundido el trabajo que se viene haciendo en materia de presupuestos no quiere decir que no haya un documento que está terminando de ser perfilado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque eso están los funcionarios del área de presupuestos, no solo pues para avanzar en el desarrollo del presupuesto, sino también para confeccionar el presupuesto próximo. Es verdad que el ruido electoral, de alguna manera, digamos, si algo debe de llevarnos es a no abrir ningún tipo de confrontación, porque lo electoral lo va a distorsionar todo. Al final no van a hablar por boca de sus portavoces y por necesidad de la ciudad, sino por el ruido electoral, que en este caso era el andaluz, ¿no? Eso era lo que aconsejaba la situación. Nos ocurrió con las elecciones para el gobierno central, donde también hubo mucho ruido de fondo. Y bueno, lo que el consejo era pues trabajar. Nosotros, evidentemente, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Pues terminando de ultimar las cifras en un presupuesto muy complicado, en un presupuesto donde, si nos vamos por la vía de los ingresos, la situación es muy similar a la del año pasado. Quiere decir, tenemos las participaciones de ingresos del Estado, que siguen congeladas, la patrica, que pese a por ley debe de estar revalorizada, así se comprometió el Parlamento andaluz y el Gobierno andaluz, sigue congelada, nos adeudan ya más de 30 millones de euros en los sucesivos años que ha estado congelada. Y la otra parte que nos viene es por los ingresos propios. Los ingresos propios, si bien la economía de Málaga va funcionando positivamente respecto al resto de la media y algunos indicadores pueden aumentar algo, lo cierto es que las grandes magnitudes de tasas o impuestos municipales están congeladas desde hace muchos años. Es que volvemos a introducir nuevas bonificaciones. Por lo tanto, el apartado de ingresos, apenas hay crecimientos. Entonces, por el lado de gastos, pues evidentemente, y de inversión, pues tenemos pues contratos que crecen en cantidad de servicios que se prestan, dígase, por ejemplo, parques y jardines, porque son nuevas zonas que entran en carga, en el mantenimiento, porque tenemos inversiones que nuevamente hay que poner en marcha, porque tenemos... Entonces, evidentemente, tratar de equilibrarlo todo no es fácil. Y en medio de esto, las propuestas de los grupos políticos, que estamos terminando de analizar, tratando de ver cuál de ellas, de forma mayoritaria, pueden estar consensuadas porque todos piden estar en esa propuesta y es la que debemos de incorporar. No podemos darle a todos todo lo que piden, porque evidentemente, ya lo hemos dicho alguna vez en este debate, sería tener no un presupuesto de 750 millones de euros, sería un presupuesto de 4.000 millones o de 3.000 millones. Lo cierto es que nuestro ánimo está, y ya me termino, en el que podamos tener un nuevo presupuesto aprobado. Pocas ciudades de España con gobiernos en minoría, que yo creo que son la gran mayoría, pueden decir digamos, con cierto optimismo que hemos conseguido desde el equipo de gobierno negociar, consensuar y por parte de la oposición o parte de ella la corresponsabilidad también de negociar y de transigir para poder tener no un presupuesto aprobado, es que hemos tenido 3 presupuestos aprobados. Eso da imagen de estabilidad de una ciudad, eso da imagen de solvencia de una ciudad, eso responde a los desafíos que la ciudad de Málaga pues debe de tener siempre en marcha para seguir estando
en una ciudad top, una ciudad de moda, ¿no? Antes de pasarle la palabra a los tertulianos, me gustaría preguntarles si van a ver la luz este año los presupuestos. Bueno, nuestro ánimo es que estén. Evidentemente, ahora que ha pasado el ruido electoral, creo que se hablen otros espacios de diálogo que hasta la fecha pues, no estaban abiertos, hay que decirlo así, porque no es fácil y no es aconsejable, por lo que decía al principio, el diálogo en estos momentos, porque bueno, hay una distorsión que es ajena a los intereses de la ciudad. A los intereses no de la ciudad, porque lo que ocurre en Andalucía no afecta a la ciudad, pero quiero decir a la responsabilidad que como concejales del gobierno y de la oposición tenemos en los intereses de la ciudad. Por lo tanto, lo aconsejable era abrir ahora en este momento pues, este espacio de diálogo para tratar de llegar con un presupuesto aprobado en tiempo y forma. El tener un presupuesto prorrogado no es un motivo de drama, porque la ciudad va a seguir avanzando, pero lo deseable y lo que hemos conseguido en todos los años es tener un presupuesto aprobado con nuevas incorporaciones y nuevas cuestiones para la ciudad. ¿Qué opinan de esta parte de la mesa? Vamos a ver, lo que de hacerlo antes y evitar la prórroga, es así que con los plazos legales es simplemente imposible. O sea, por mucho que se quiera correr, convocatoria de pleno, boletín oficial, información pública. O sea, el presupuesto se va a prorrogar, lo que no sé es cuánto tiempo, pero se va a prorrogar. Carlos ha planteado la conveniencia, por el ambiente electoral, de no entrar en el debate de consensuar con la oposición el presupuesto. Bueno, como todo argumento, pues es respetable, pero convendría que a nivel nacional también dijeran lo mismo. A Pedro Sánchez lo que le están reprochando es precisamente eso. Oiga, ¿usted por qué no lleva el presupuesto? Y dice el otro, bueno, porque no tengo mayoría. Y le dice, no, usted tiene que llevar el presupuesto, porque si no, prorrogar es un fracaso. O sea, a nivel nacional, el planteamiento del Partido Popular es radicalmente distinto. Y bueno, si es el debate preelectoral o electoral autonómico ha paralizado la negociación del presupuesto, es que el debate municipal está ya. Es que estamos en diciembre y las elecciones son en mayo. No sé cómo estará el ambiente ahora, pero no creo que vaya desde el punto de vista de tensión, legítima tensión electoral, a cambiar mucho. Probablemente se va a acentuar, porque además las que vienen son las municipales, ¿no? Entonces, eso en cuanto a si se va a aprobar o no se va a aprobar, no lo sé, pero desde luego con esos mismos argumentos podríamos concluir de que no. En cuanto al contenido, como todavía no sabemos en qué consiste, pues yo como ciudadano me gustaría que efectivamente fuera un presupuesto donde, como en toda opción política, existieran prioridades, porque al final el presupuesto es prioridad. El dinero básicamente va a ser el mismo. La cuestión está de que no se externalice la cantidad de millones que históricamente siempre ha externalizado el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, que se ponga ya fin a estos proyectos faraónicos del alcalde, de esos museos que se van a autofinanciar, llámese Thyssen u otro parecido, y que nos siguen costando una millonada todos los años, y sin embargo eso no se ha puesto coto, sino al contrario, se ha incrementado, y que se controle en términos jurídicos, en términos económicos, bien la gestión del ayuntamiento y las sociedades, porque las sociedades tienen una tendencia a escapar de los controles y eso evidentemente no puede ser. Y supongo que lo de la IMASA algo se tendrá que decir, ¿no? Porque si no se dice en el presupuesto, no sé cuándo, ¿no? En fin, son muchos debates abiertos que no creo, en este caso, que se vayan a cerrar tan fácilmente teniendo en mayo ya las elecciones. Van a escuchar ahora a Sonia Blanco, lo que su voz no permita. Muy breve, sí, porque yo creo que Pedro ha tocado muy bien todos los interrogantes que nos plantean los presupuestos. A mí solo me queda una duda con respecto a su intervención, ¿no? Que yo creo que para los que no somos de números, está muy clara y es: si los ingresos no crecen, pero las partidas de gastos sí crecen, ¿dónde va a ir recortando el ayuntamiento para que los números vayan cuadrando? Escuchamos a Carlos y luego pasamos con Manuel Huertas. Bueno, es que ha abordado tanto Pedro como Sonia varias cuestiones, trato de abordarlas todas ellas. A nosotros lo que nos inquieta, a ver, tratar de hablar de... Yo vengo como concejal del ayuntamiento, pero no tengo que rehuir la cuestión que se ha planteado a nivel nacional. A nosotros como Partido Político Popular lo que nos importa a nivel nacional es que está habiendo por parte del Partido Socialista una serie de negociaciones a través de terceras personas, en este caso Podemos, con personas que están ahora mismo en la cárcel. No sabemos a qué acuerdos se están llegando con tal de llegar con un presupuesto aprobado, cuando las fuerzas, digamos, que democráticas y las que entendemos que hay que poner el bien de España y de la unidad de España por encima de otro tipo de acuerdos, pues tratamos de
traerlas para nosotros, no que se negocie en ese contexto. A nosotros esto, como partido político a nivel nacional, nos inquieta muchísimo que se esté haciendo a espaldas de los ciudadanos. Es que no hay más que decir, el propio hecho de que se vaya a negociar cuestiones con personas que están ahora mismo en la cárcel nos inquieta, y yo creo que a todos los españoles. El presupuesto electoralista se nos dijo hasta por el Grupo Municipal Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, en el anterior presupuesto cuando lo llevamos a aprobación. El presupuesto electoralista era ya en ese momento, parece que lo sigue siendo ahora. Yo creo que en el fondo no hace más de un mes cogimos y modificamos presupuestariamente, que va a pleno, pues dos cuestiones muy importantes para el Ayuntamiento de Málaga y nos hicimos valer de una negociación y de un acuerdo mayoritario de todas las fuerzas políticas. Eso, mismamente, el último pleno fue una modificación de 1 millón de euros para 3 proyectos en Cruz de Miadero, en Carretera de Cádiz y en Teatino. El Grupo Socialista votó en contra, pero el resto de fuerzas votaron a favor. Quiere decir que todavía hay espacio para el diálogo y para la negociación, y yo creo que para la corresponsabilidad de algunos grupos a la hora de aprobar un asunto. Externalización, bueno, aquí se ha hablado mucho de la externalización. Al final, los partidos políticos, cuando gobiernan, se ven obligados, porque por la especificidad de los trabajos a realizar, a que determinadas tareas la puedan hacer y la deban hacer pues el sector privado. ¿Por qué? Porque lo hacen mejor y lo hacen con más garantía. Hay cuestiones que sí tienen que estar en el ámbito público y eso hay que defenderlo al 100%. Es verdad que aquí ya hablamos un poco de la forma o la ideología a la hora de gestionar. Yo lo he hablado con los grupos de la izquierda. Yo entiendo que no hay que demonizar al sector privado. El sector privado, no porque se haya oído en esta mesa, sino en las mesas de debate en el Pleno. Y se trata de alguna manera de hacer evidenciar poco más que el dinero que va a terceros a través de las contrataciones, pues de alguna manera no debería ser así. Se nos plantean quitar la seguridad privada y en su lugar poner a la policía local, en los que están en segunda actividad. Se hacen algún tipo de cuestiones totalmente con falta de rigor, de consistencia en los números, y se trata de alguna manera de llevar. Controles de empresas públicas, hemos introducido en base a la nueva ley nuevos controles, no solo el control de la auditoría propia de contables, o sea, la auditoría de cuentas, sino que es que ahora tenemos auditorías contables y de personal, es decir, elementos adicionales de control y de transparencia, que es lo deseable en el dinero público. En este tema, de verdad, estamos avanzando y bastante. Ingresos y gastos, me decía Sonia, hombre, quizá no se me ha entendido decir, que el crecimiento de los ingresos no es de tal magnitud como para que el presupuesto sea enormemente expansivo. Evidentemente, tratar de compensar los ingresos con los gastos sin necesidad de ir a ajuste lo hemos conseguido en los últimos años porque el escenario ha sido el mismo. Patrica cero, PIA cero, ingresos del Estado y impuestos municipales o bajando o congelados, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Sonia Blanco había pedido la palabra, pero vamos a escuchar primero a Manuel Huertas, que todavía no lo hemos escuchado. Trato de contestar a todos, pero yo no... con Carlos suelo chocar algunas veces, estamos en desacuerdo en algunos puntos y tal, pero sin embargo estos días estaba leyendo en prensa algunas noticias en relación con los presupuestos, las modificaciones y tal, y me llevé una grata sorpresa. En primer lugar, que se aprobase por unanimidad el plan contra la pobreza propuesta de Izquierda Unida Málaga para la Gente y que se lograse ese consenso entre los grupos municipales para sacarlo adelante. Bien que requiriendo la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, para que también pusieran la parte que le correspondía, y me sorprendió que todos los partidos votasen a favor. Luego también con la modificación hecha para hacer frente a los gastos que supone el plan Más Barrio, Más Málaga y tal, que si no me equivoco, porque todavía me cuesta trabajo creerlo, es decir, se ha conseguido el voto positivo, afirmativo de todos los grupos, excepto la abstención de Ciudadanos. Es decir, ¿y cómo lo has conseguido? Es decir, porque el alcalde te reconoció los trabajos de negociación y de ponerlo todo de acuerdo y tal, y son 80 actuaciones que, si no me equivoco, son más 26 millones de euros, ¿no? Es decir, explícanos cómo has sido capaz de ponerlo todo de acuerdo. Y debo de reconocerte el mérito además, ¿eh? Es decir, que me gusta ser ecuánime. Carlos. Hombre, partíamos de un escenario complejo que era el anterior, para ser justos con la realidad, la anterior modificación, la primera vez que se llevó, se volteó. Y la realidad es que la mayoría de votos no era suficiente como para que... o iba en contra de la propuesta del equipo de gobierno. Evidentemente se abrió un espacio, más que... no es que no lo hubiera ante el espacio de diálogo, lo que pasa es que quizás se necesitaban mayores explicaciones, que es lo que vinimos a hacer. Porque la realidad, en cuestiones... Bueno, podemos tener divergencia en algunos aspectos, pero cuando hay muchísimas cuestiones,
que no son objeto de alguna manera, de controversia política. Acerado, parques, limpieza... Porque al final estamos todos de acuerdo. Al final, cuando lanzas un plan como este segundo plan de Mario Más Málaga, que has comentado, de 26 millones de euros, al final estamos tocando toda la ciudad, se ha acentuado el tema de, pues, para las lluvias, entonces al final se lo explicas a todos y todos entienden esta cuestión. Es verdad que Ciudadanos ahí se abstuvo, yo no entiendo esa parte, pero bueno, no tampoco se votó en contra y el resto de fuerzas políticas votaron a favor, ¿no? Evidentemente, a veces no son contextos que depende un poco del ruido ambiente. Digo, la primera vez que se llevó la modificación porque había mucho ruido ambiente en este tema. Sí, pero esto fue incluso muy poco tiempo antes de las elecciones. Sí, esto fue Estamos hablando a finales de noviembre. Estamos hablando de finales de noviembre y estamos hablando de que el mes pasado, que eso de hace 10 días, aprobamos otra nueva modificación de 1 millón de euros de un dinero que habíamos recibido de Diputación y que había que emplearlo sí o sí en alguna cuestión. Y en este sentido también conseguimos el voto favorable, menos del Partido Socialista, que ahí votó en contra. Bueno, ahí, yo qué sé, ahí depende de cómo se sientan. A veces o los grupos políticos suelen acceder o no. Yo creo que al final son más los elementos, y termino ahí, lo que nos une que lo que nos separan. A veces es cuestión de pues, todavía reforzar más las labores de diálogo y de digamos, de comprensión por parte de todos, ¿no? Sonia y luego Pedro Moreno Brenes, que también había pedido la palabra. Muy breve, porque claro, ha abierto un melón que no puedo dejar escapar. Dice el señor Conde que le preocupa mucho que el gobierno de Pedro Sánchez esté negociando con líderes que están presos en la cárcel. Y claro, yo le tengo que preguntar, como miembro del Partido Popular, si le preocupa también que su partido pueda llegar a pactar con un partido que es transfobo, homófobo, misógino e incluso retrógrado, diría yo, si es que llega a pactar. Yeah. Bueno, estamos hablando ahora de un escenario que está todavía por descubrir. Yo... Pero su opinión. No, yo lo que estoy viendo ahora mismo es que se ha abierto el melón del tema nacional y yo tengo que decir que nos preocupa a los grupos políticos cuando se está negociando con los que se está negociando con partidos que plantean directamente pues, el que un territorio sea totalmente secesionado de la unidad de España. Nos preocupa eso, la verdad. Nos preocupa evidentemente que haya cuestiones que se vayan a plantear, habla usted de la otra fuerza política, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero yo lo que tengo muy claro es que es lo que han dicho los andaluces. Y los andaluces han pedido cambios. Y los andaluces han querido votar, y concretamente más de 70.000 personas, al grupo Vox, que es el que entiendo yo el grupo político. Por cierto, grupo político que si fuera anticonstitucionalista, como ha pretendido decir la ministra de Justicia, tendría que hacérselo mirar. Cuando para poder aprobar un partido, para hacer esa afirmación, tendría que haberle preguntado, entre otros al ministro del Interior, cuando se ha aprobado un partido con todos los informes favorables porque su estatuto así lo recogen. Evidentemente, entre lo que se esboza como elementos, como líneas de trabajo, luego tendrá que traducirse. Igual que cuando la ultraizquierda que representa, entiendo que constitucionalista también, pero ultraizquierda, que representan determinados grupos políticos, cuando plantean unas cosas, luego cuando les toca gobernar o cuando les toca tomar decisiones, pues las matizan, ¿no? Habrá que ver en cada caso cómo se va avanzando en este sentido. Vamos a aclarar. Pero no he querido elevar tanto el debate, pero ha sido Pedro no, el que lo ha introducido. Bueno, pero como se dice, lo normal es entrar con suavidad, pero entrar, ¿no? Negociar con personas que son independentistas, aparte de... El grupo como tal no está en la cárcel, hay algunas personas en la cárcel, los demás están en el Parlamento, por tanto, tan Parlamento uno como otro, ¿no? También han sido votados. Es decir, y yo estoy a 180 grados de las posiciones de esos grupos. Yo escribí ayer una cosa, los 109 diputados que han salido elegidos, como no ha habido pucherazos, son tan legítimos desde el primero hasta el último. Eso no quiere decir que legítimamente uno se pone sobre la mesa la preocupación. O sea, la misma inquietud que le puede crear al Partido Popular que ahora mismo se esté negociando con grupos que están en el Parlamento, por tanto, en el mismo estatuto jurídico que el que pueda tener vos, es leer su programa. Es tan fácil como eso. Y, hombre, cuando uno lee su programa te das cuenta... En derecho constitucional se distingue entre la parte, digamos, dogmática, dura de la Constitución y los aspectos susceptibles de reforma. La parte dura es los derechos fundamentales y el título preliminar. El artículo 2 de la autonomía está en el título preliminar. Los derechos fundamentales, libertad religiosa, libertad ideológica, están en el título primero. Es decir, estamos hablando de que son extrema derecha. Y como extrema derecha plantean una alteración radical del modelo constitucional, precisamente alejándonos, además dicen expresamente que nos retiremos del sistema europeo de derechos humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, y podía seguir, que no es el caso, podía seguir poniendo muchos ejemplos de los famosos 100 puntos. A partir de ahí, me llama la atención que en ese caso, pues
leña al mono, y aquí ahora mismo, bueno, pues nada, pues habrá que hablar con ellos porque, como llegó a decir Casado, es que ¿cómo no vamos a hablar con el partido de Ortega Lara? Utilizando además algo tan sensible como una persona que evidentemente sufrió lo que sufrió y que al margen de que legítimamente esté donde esté, yo creo que es mucho más que el partido de Ortega Lara. Es fundamentalmente el partido que tiene 100 puntos que son marcadamente inconstitucionales. Pero termino con el tema de presupuestos. En ese contexto vamos a ser realistas. Si el debate preelectoral o electoral autonómico era complicado, con el debate municipal eso va mucho para atrás. Y Carlos, el tema de la privatización, creo que nos conocemos algo. Yo no soy nada talibán. Claro que evidentemente la libertad de empresa genera la posibilidad y es razonable acudir al sector privado, pero cuando tus recursos internos no son suficientes, pero es que se externaliza aspectos que pueden ser prestados perfectamente y de hecho los reclaman los empleados públicos porque tenemos personal cualificado que lo puede hacer. Claro que aquello que sea inviable es donde tiene que acudir, pero tiene que ser la excepción. La regla tiene que ser que lo que con los recursos propios se pueda abordar, se haga. Y yo, salvo que haya cambiado mucho estos 5 años ahí de concejal y me he estudiado los presupuestos, y desde luego, tú lo sabes, ahí se observaba un desplazamiento injustificado en muchos casos hacia esa externalización. El tema de Imasa no han dicho nada, lo cual comprendo porque es un embolado que históricamente el alcalde metió y que sigue ahí. Y el tema de esos grandes museos de autofinanciación, Thyssen o donde estamos ahora mismo, todo lo que es el Palacio de Feria, que se decía que se iba a autofinanciar y nos sigue costando una millonada. Esas son herencias terribles que están ahí, igual que la herencia de Masa que se tuvo que endeudar precisamente para que el ayuntamiento no se podía endeudar en ese momento, pero el canon no se ha dedicado a lo que tiene que dedicarse y podíamos seguir, no es el caso porque Manu ya me está mirando diciendo termina iba a dar la palabra a Carlos lógicamente, y luego Manuel Huertas, que también pero la ha pedido. que se podía seguir, porque me acuerdo de los presupuestos, no ha pasado tanto tiempo, vamos. Bueno, Carlos y luego vamos con Manuel. yo creo que hablamos ligeramente, o se habla ligeramente de la extrema derecha cuando se obvia entonces la extrema izquierda, o si va a resultar que la extrema izquierda es la que es más positiva en un Estado de Derecho. No lo sé. ¿Has escuchado decir eso? Yo no, pero he querido entender de lo que se expresaba un poco más que la extrema derecha, pues es lo que debemos de demonizar, y la extrema izquierda, no, pero yo lo dejo ahí, se ha comentado. Tú lo dejas para... Vale, en fin, quizá habrá de responder. Vamos a centrarnos en los presupuestos, Claro, que se nos claro. va el tiempo. Hombre, no, pero Nosotros si que lo que entonces- nos- Y el tema de debate. Y lo que nos preocupaba a nosotros es que nosotros que no vamos a aceptar en ningún caso, como partido político, ningún tipo de negociación ni concesión para llegar ni siquiera a un presupuesto si lo que está en juego es la unidad de España. Eso lo tenemos claro. ¿Y ¿no? la democracia? Clarísimo. Eso no, la eso da democracia igual, ¿no? también. Y la Constitución Me alegro también. me alegro que lo Evidentemente, digas. por supuesto, Vale. por supuesto, la Como democracia. la unidad de España, la democracia, Claro, ¿no? Por eso tenemos que escuchar todas las urnas cuando hablan los votantes a través de las urnas y entender los mensajes y no buscar el tacticismo político por encima del interés general, que es el que plantean los votantes a la hora de votar. Así lo veo y así lo expreso, ¿no? Pero si descendemos a nivel provincial, a nivel de ciudad, quiero decir, pues evidentemente yo creo que se habla, insisto, tú habrás podido estar 5 años. En 5 años la evolución presupuestaria ha sido la que es. Era el Partido Popular, también que gobernaba. No, pero A ver y si no situaciones era donde no otro, hemos ido vamos. ajustando el cinturón y donde evidentemente los funcionarios públicos ya hay determinados servicios donde tienen realmente dificultades para afrontar el trabajo diario, evidentemente, porque la tasa de reposición sabemos la que es y porque el ajuste lo hemos tenido que hacer. En otras administraciones públicas, y miro a la Junta de Andalucía, se ha creado una administración paralela, tú las conoces perfectamente porque la has denunciado igual que yo, y donde se ha multiplicado por 5 el presupuesto. Ya no hubiera gustado que a las administraciones locales se nos hubiera descentralizado competencias autonómicas que han apalancado por el mero hecho de incrementar el volumen. Y lo de la Junta, ¿te parece mal? Y eso es ¿Te parece mal, sector no? público. No, y te parece mal, ¿no? ¿El qué? Eso, esa Pero administración eso paralela, pero vamos. no, pero Me parece mal, vamos, pero no fíjate es- que eso es sector público, eso es capítulo 1 de personal. Sector público. No, son sociedades incontroladas. Sí, Lo pero- mismo que hacéis pero- vosotros, vamos. pero- no, En Madrid, no. En Madrid no se hace eso, No. vamos. En Valencia no se hace eso. Estoy comentando, hemos hecho la comparación del Ayuntamiento de Málaga. Me has hablado del Ayuntamiento Con de la Málaga, Junta, ¿no? del capítulo 1 y el capítulo 2. tú lo has comparado con Pero la es Junta. Que, es que ir a la otra vertiente, que es la que me preocupa, es la de pensar que todo tiene que hacerlo lo público, es la que no ha llevado, por lo menos en el caso de la Junta de Andalucía, a crear por elefantiasis, una administración paralela como es por encima de lo que es la estructura. La Junta ha privatizado igual que vosotros. ¿Qué va? Hombre, que no, madre Bueno, mía. pues nada. Ya que nos podéis de acuerdo, vamos a escuchar a Manuel Bueno, Huertas. pues yo voy a hincar el diente en algo que de lo que se ha hablado antes, aunque nos alejemos un poco de los presupuestos, pero creo que no tanto, porque yo creo que en los próximos meses el debate o la comparativa esta va a rondarnos sobre la cabeza a todos. Se ha comparado lo de la negociación con los políticos presos en Cataluña con la posible negociación con Vox. Creo que no es lo mismo.
Es decir, a mí personalmente, y parto, lo digo claramente, lo he dicho siempre, me repugna profundamente el mensaje de Vox, las propuestas de Vox, pero Vox todavía no ha cometido ningún delito. Es decir, y se fue a negociar los presupuestos del Estado a una prisión con unos políticos que están presos allí, si bien provisionalmente, pero ya con una acusación que pesa sobre ellos por un delito de rebelión, un delito bastante grave, en lugar de hablar con interlocutores de sus partidos que estaban en libertad, o solamente tenían como interlocutores o representantes a Junqueras o a los que estaban presos. Cierto es, e insisto, y me reitero, que el mensaje de Vox me repugna, pero no vamos a poder comparar una situación con otra. Los partidos, Carlos, los partidos, una vez que se registran, son legales, pero pueden ser luego perfectamente ilegalizados, como ocurrió con el tema de Herri Batasuna. Y luego, hombre, tú me comparas la extrema izquierda con la extrema derecha, poniéndolo ambas en el mismo plano de maldad, por decirlo así, para las bondades del sistema democrático. Obviamente yo aquí sí que no puedo ser ecuánime ni objetivo porque yo parto de la izquierda, vengo de la izquierda y siempre estaré en la izquierda, pero hombre, entiendo que la extrema izquierda, aunque en muchos postulados que no comparto, siempre tiende a extender derechos o repartir riqueza o garantías o avances procesales, y la ultraderecha, o al menos esta que representa a Vox, hablando de reconquista, hablando de rechazo inmediato extranjero, con el cuerpo caliente todavía de una mujer embarazada en las costas españolas. Es decir, con gente que se ha ahogado en nuestras costas en plena campaña. Es decir, no, creo que no se puede comparar. Y yo creo, y de verdad os recomiendo y os aconsejo, aunque obviamente desde mi humilde punto de vista, que sí os convendría hacer un cordón sanitario. Si no, lo vais a pagar caro en el futuro. Es decir, si os echáis las redes de Vox, al final Vox os va a comer el terreno. Y creo que Pablo Casado se está equivocando mucho, porque entre elegir al original o la copia, la gente al final va a elegir al original. Escuchamos brevemente a Carlos y nos vamos a publicidad. Estamos abriendo tanto el debate que ya perdemos un poco la perspectiva. Hombre, pues claro que yo hablo de extrema izquierda. Veis que los extremos, en cualquier tipo de planteamiento, hasta para negociar un presupuesto, cuando se plantean propuestas por los diferentes grupos políticos y no se baja ni un renglón, pues evidentemente pues con 700 millones de euros no puedo concesionar cuando todos me están pidiendo por encima de lo que yo tengo de capacidades para negociar. Porque evidentemente es así. Los extremos evidentemente, son totalmente rechazables. Vengan de la derecha o vengan de la izquierda. Pero evidentemente en el recorrido, y ya hemos conocido a la extrema izquierda, y la extrema izquierda con todos sus problemas. Y son serios por los planteamientos que hacen. Porque los planteamientos que hacen podemos estar de acuerdo o no. Con mi caso no. Pero en cualquier caso hay que ver cuando el movimiento se demuestra dando. Cuando se encuentran en situaciones de gobierno o de pactos de gobierno, evidentemente las propuestas se van matizando. Y eso es lo que puede ocurrir. Cuando se plantea la cuestión territorial de las comunidades autónomas, y que lo ha comentado Vox, todo es matizable. Yo no quiero esta comunidad autónoma como la andaluza, que ha acaparado para sí todo lo que tendría que haber dado a los más de 600 ayuntamientos andaluces. No la quiero. Es que ha acaparado y ha creado una estructura administrativa paralela que no nos permite a los ayuntamientos, que son los primeros en atender las necesidades más básicas, sin apenas recursos y con competencias propias. Yo no quiero yo quiero una administración que realmente venga a ayudar a los pequeños municipios. Pues en ese espacio podemos hablar de las cuestiones territoriales que se incluyen también en la propia Constitución española, pero buscando eso, enfocar en el interés general. Interés general no es decir que las comunidades autónomas sean ahora mismo un elemento, por lo menos en el caso andaluz, óptimo para el desarrollo de las políticas. Es que las propuestas de Vox no son solamente la supresión de las comunidades autónomas. Eso es lo más leve que llevan en el programa. Pero es que si desglosamos claro, todas las cuestiones... Es que ojalá fuera todo eso. Si fuera eso, bueno, pues mira... Pues como no tenemos tiempo para desglosar, hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos. No se vayan. Hasta ahora.